Bienvenidos a este segmento de Estilo Humano, cerrando el mes patrio, hoy 30 de noviembre, con un tema que me parece que es bien importante, que es hablar sobre nuestra historia. Es imperativo entender realmente la importancia de conocerla, recordarla, y más que todo que sea parte de nuestra identidad. Hoy quiero hablarles entonces del Museo del Canal. En principio, el edificio que fue levantado mientras el país construía su identidad en el año 1874 y fue conocido como el Gran Hotel por George Low, quien, que espero que lo dije bien, que vino desde Francia para sentar sus cimientos de este edificio y que fue un lugar muy importante que le dio realmente un espacio a todo lo que pasaba históricamente en el país. Luego, en el año 1881 fue vendido al conde Ferdinand de Lesseps y algunos de sus espacios fueron entonces transformados para convertirlo en las oficinas de la Compañía Universal del Canal Interoceánico, convirtiéndose entonces en la casa de la nueva Compañía del Canal. En el año 1904 el edificio fue adquirido nuevamente, pero esta vez por Estados Unidos, junto a la concesión para la construcción del Canal de Panamá. En sus cámaras se firmaron muchos documentos importantes. Luego, en el año 1915, fue comprado por Belisario Porras, por el doctor Belisario Porras, presidente de Panamá, y se instalaron las oficinas ministeriales, convirtiéndose en la sede de los correos y telégrafos. Hoy todavía se puede apreciar aquel nombre sobre los mosaicos en la entrada del edificio. Finalmente, el museo fue concebido en el año 1996, cuando se aprobó el patronato que supervisa sus actividades y se decidió rehabilitar el edificio en el que estaba entonces emplazado, el cual data del año, como decíamos antes, 1874, y abrió sus puertas el 9 de septiembre de 1997 con motivo de la celebración del Congreso Universal del Canal. La misión del museo es una institución sin fines de lucro al servicio de la sociedad que rescata y promueve la memoria histórica de Panamá y su canal, siendo una plataforma para el arte y la cultura en todas sus expresiones, y crean experiencias memorables que exaltan entonces el patrimonio de Panamá, fomentan la diversidad y la sostenibilidad e incentivan el aprendizaje, la investigación y obviamente el disfrute, la reflexión y enriquecimiento cultural. Y tenemos obviamente a la mejor invitada para hablarnos sobre el museo, Ana Elizabeth González, que es la directora ejecutiva del Museo del Canal. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí hoy. Gracias a ti por recibirme. Me parecía un tema súper importante porque sabemos que la parte de historia, la parte de identidad es algo que en Panamá se está todavía trabajando y vamos a hablar un poquito sobre eso. Sí. Pero primero, quiero que nos cuentes quién es Ana Elizabeth y cómo inició tu recorrido en el museo. Bueno, Ana Elizabeth es de raíces coclesanas, Penonomé, específicamente, muy orgullosa. Y desde siempre estuve muy apasionada con la historia, con el arte, con la cultura. Me fascinaba leer mitología en vez de cuentos. Y mis padres me cultivaron ese amor. Ese amor, exacto, hasta que me fui a estudiar arqueología y quedé formándome fuera del país, en Inglaterra y en Escocia, en el ámbito de los museos, manejo de patrimonio, tráfico ilícito de antigüedades, entre otros, hasta que se me da la oportunidad en el 2020 de regresar a mi país y poder contribuir a él como directora del Museo del Canal. Wow. Y bueno, obviamente con todo ese background, ese bagaje tan interesante, ¿por qué consideras entonces que conocer la historia de un país, de tu país, es esencial para el crecimiento y la evolución de este? Bueno, yo te diría que, como dices, es esencial. Es no solo lo que nos forma nuestra memoria colectiva, sino también nuestra identidad. Y lo conversábamos antes del programa, que si no sabemos, y suena cliché, pero si no sabemos nuestra historia, estamos condenados a repetirla. Estamos condenados a repetir ciertos ciclos para bien y para mal. Y el que no conoce su historia, la verdad es que le falta conocer parte de sí mismo. Nosotros estamos creados de una diversidad cultural por la cantidad de migración que se ha dado en nuestro país y sin embargo tenemos un montón de racismo y xenofobia en nuestra sociedad. Entonces, si supiéramos verdaderamente y viniéramos a conectar con esa parte de la historia que desconocemos, quizás esas rabias, esos resentimientos no estarían tan a flor de piel porque sabemos que somos un país hecho de migrantes. Sí, al final del día el conocimiento es libertad. Correcto. Sí. Nos da como esa apertura para poder discernir, ¿no? Discernir y conocer, especialmente en estos momentos tan importantes, democráticos, digamos, conocer esta historia es bien importante. Totalmente. ¿Cómo consideras, hablando de eso, que está el nivel de conocimiento y también del interés que tiene el panameño con la historia local? Quiero empezar esa pregunta hablando del interés específicamente, porque el interés me parece muy alto y lo podemos ver en ese renacimiento
que se ha dado en estos últimos más de un mes, por sobre todo la juventud que está liderando tantos movimientos en pro de la soberanía del país, en pro de la libertad del país, Claro. tanto territorial como soberana, y por nuestro medio ambiente. Porque si te das cuenta, muchos de los movimientos de nuestro país, incluyendo los de la gesta patriótica del 9 de enero, se lideran por jóvenes. Y eso es algo que en nuestra historia sí se ha dado. Muchos movimientos generacionales que se han dado por la lucha de nuestro territorio, por nuestro país, lo lideran los jóvenes y seguimos haciéndolo. Y yo creo que esto es una prueba más de que sí hay una lucha por dar a conocer no solo nuestro punto de vista, sino realzar nuestra identidad como país. Claro. Y definitivamente hemos visto nosotros en el Museo del Canal el interés creciente porque estamos en casi el doble de números o más del doble de números desde antes de la pandemia, así que estamos muy felices de que ha resurgido ese interés por conocer la historia. Sin embargo, si nos vamos ya al nivel, sí es un poco más complicado porque no tenemos, como sabemos en diferentes materias, una medida sobre el nivel específico, así como con puntaje de cómo se da historia. Pero nosotros hicimos una investigación financiada por Senacit, que acabamos de publicar los resultados sobre cómo se aprende la historia de Panamá y su canal en diferentes áreas del país. Y sí nos dimos cuenta, y esto es un estudio de percepción, no de puntaje, pero sí nos dimos cuenta de que muchos de los estudiantes no consideran una conexión entre lo que aprenden en historia y su presente. No consideran que hay un puente que los une. Ellos piensan eso pasó hace tiempo, y no tiene nada que ver con ahora. Y también sí tenemos los testimonios de muchos docentes que en su mayoría nunca fueron capacitados en cómo educar respecto a la historia. Tienen alguna capacitación pedagógica, sin embargo, no específicamente en cómo ahondar, cómo hacer que la historia sea accesible y entretenida. Y algo que conversábamos es el hecho de que muchos de estos textos, muchas de estos conocimientos no son accesibles para todo el mundo. Están escritos de una manera que no es necesariamente disfrutada, entretenida, y la historia sí puede ser entretenida y disfrutada, y lo vemos en el museo. Sin embargo, el nivel académico no... Y crear empatía, o sea, como que la gente entienda, o sea, los chicos entiendan que eso que están viendo es parte de su ADN, es parte de la identidad del país, Correcto. es parte de su historia, y que no es algo que pasó hace 100 años, sino que es realmente parte de quiénes son ellos y de quién van a ser, porque como mencionabas al principio, uno tiene que conocer su historia para que no se lo vuelvan a repetir, para que no vuelvan a pasar las cosas que pasaban antes. Obviamente no es tan exacto, ¿no? Pero sí es algo que renace y algo que se queda contigo generacionalmente hablando, y es súper importante, y también que sea divertido. Sí. La historia, y esto es algo que he aprendido yo a través de tantos años enseñando historia de otros temas, es que la historia puede ser muy divertida, no tiene por qué ser como nada más números que esto pasó en tal fecha, tal hora, en tal coordenada, ¿me explico? O sea, puede ser algo que realmente sea disfrutable y que tú lo hagas, es una historia, es literalmente una historia. Y creo totalmente, como dices, es que la gente no se da cuenta que su día a día es historia, su vida es historia. Exacto. La prenda que te pones, de dónde viene, de dónde nace ese color, el café que te tomas por la mañana. La gente no sabe que los primeros cafés que se cultivaron en Panamá fue en Colón, antes de irse a Tierras Altas. Claro. Y que se mudaron, tengo entendido, y quizás me equivoco y me disculpan, en la época del ferrocarril fue que se mudaron a Tierras Altas en Chiriquí. Entonces, esa historia del café que consumimos toda la mañana es parte también de nuestra identidad. Hay tanto de nuestro día a día que forma parte de la historia y que seguimos construyendo, que si lo viéramos de esa manera quizás sabríamos, como dices, que es parte de nosotros y de nuestra vida. Hermoso. Y bueno, obviamente ustedes tienen varios pabellones, varias salas, unas contando la ruta obviamente del canal, y tienen dos nuevas que hablan sobre el tema de la soberanía. Una que es hasta 1964 y luego está la que es de 64 al 99. Sí. Cuéntame un poquito acerca de estas salas, por qué está esta división específica, y me encanta el nombre, ¿no? Ruta de Soberanía. Bueno, esa pregunta tiene dos respuestas. Por un lado, el espacio. Como dijiste antes, eso era un hotel. Así que adecuar ese edificio, hacer un museo, tiene muchísimos desafíos. Hotel, oficinas, de todo. De todo. Entonces, adecuarlo, hay que partir en algún lado, ¿no? Las salas. Pero específicamente, nosotros estamos haciendo una renovación total de todo el espacio permanente. Y como dices, las salas más recientes se titulan La Ruta por la Soberanía, y una que acabamos de inaugurar se llama El Canal en Manos Panameñas, es decir, después del 99. Pero esas dos en específico las dividimos en el 64
porque hasta 1964 esta lucha generacional por los derechos de nuestro territorio eran para cambiar y modificar el Tratado Heybuno-Varila. Claro. El Heybuno-Varila, que se firma 15 días después de que nos separamos de Colombia, tenía, como todos sabemos, muchísimas restricciones hacia Panamá, territoriales, entre otras, y hasta el 64 lo que se quería era modificar ese contrato. Claro. En el 64 hay un momento pivote que genera a que Panamá exija queremos un contrato totalmente nuevo. Ya no es queremos modificar el Heybuno-Varila. La historia Ahora no se repite, ¿verdad? En lo más mínimo. queremos un contrato nuevo. Por eso digo, la historia es cíclica, miremos dónde estamos. Contratos dónde que no estamos. queremos, jóvenes protestando en las calles por la soberanía de nuestro país. Por eso es tan importante ir Conocer. al museo, Sí. leer nuestra historia, conocer nuestra historia, porque de ahí podemos aprender qué está bien, qué está mal, cómo podemos hacer las cosas y hacia dónde queremos llevar el país, ¿no? Y que nuestra voz sí hace un impacto. Sí hace un impacto. Sobre todo la de los jóvenes. Los jóvenes piensan que, siento que esto ha resurgido, como mencionábamos anteriormente, el impacto de las voces de la comunidad y específicamente de los jóvenes tienen un poder. Y eso Tienen nos poder. encantaría que se llevaran también al visitarnos, que supieran el poder que tienen. Cuéntanos para que la gente sepa dónde nos pueden visitar, cómo pueden encontrar la información, las redes sociales, el website del museo. Claro, bueno, el Museo del Canal está ubicado en la Plaza Catedral, en el casco antiguo, y estamos abiertos de martes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Nuestras redes sociales son @Museo del Canal y esperamos verlos a todos ahí muy pronto. Súper. Eso fue todo por Estilo Humano el día de hoy. Nos vemos entonces la próxima semana y sigan aquí para más contenido en Vitamina C.